Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Yo os voy a decir lo primero que estoy alucinando porque estoy en una sala y estoy viendo a la vez, no son la misma persona, a Dani Riera y a Susana Tesconi. Hola, ¿qué tal? Buenas. No sé, no voy a decir nada. Hemos estado a punto de no hablar ninguno de los dos y dejarte fatal. Nos Sí. has dado un poco de miedo, pero es verdad que es impactante porque hacía mucho tiempo que coincidíamos. Y además, No o sea, somos es que no están ni siquiera dentro de la pantalla del portátil. Les estoy viendo de verdad. Si estiro las manos, no llego, pero casi. Podría tocarles a los Podríamos dos. hacernos una foto y colgarla luego. Pero bueno, nos estás poniendo en el mismo nivel, ¿eh? Él ha faltado mucho más. ¿eh? Sí, Es verdad. cierto. Hay Y que Susana reconocerlo, tiene mejores ¿no? excusas. Se cuando puede falta. demostrar fácilmente, por lo tanto no voy a negarlo. Bueno, y luego, como en Despacho 42 tenemos pocas ideas, sobre todo cuando no las aporta Susana, que es la que suele traer invitados, resulta Mentira. ser que hace ya una temporada tuvimos la lección inaugural de la UOC y trajeron a un ponente que nos pareció muy interesante para hablar de un tema que nos pareció muy interesante, y entonces lanzamos a Dani, que también hace cosas. A veces. Poco, lo menos que puede, pero de vez en cuando hace, y lanzamos a Dani en plan de, hola, dile que a ver si se deja engañar. Y el invitado es Lorenzo Marini. Hola. Lo digo bien. Lo has dicho bien, la Z, I final, sí. Y como comenzamos siempre en Despacho 42, y voy a leer aquí mis apuntes, están sacados de LinkedIn, pero yo tomo nota como la tomo, o sea que si tienes que corregir, Lorenzo, tú por favor, adelante. Aquí dice que estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Bolonia. Correcto, mi Ah. ciudad. Que hiciste un año de Erasmus en la Universitat Autónoma de Barcelona. Correcto, mi otra ciudad ahora. 2005. Ajá, sí, o sea, ya 20 eres, años, vamos, un hace rato. barcelonés. 40 es mitad. Y eres medio catalán, ¿eh? O sea, Después, máster en Comunicación Social en la Pompeu Fabra. ¿Sí? Máster en la UCL, en la School of Public Policy, de Democracia y Democratización. Exacto. Vale, y luego, que esto... ¿Te estás dejando la UOC? Me estoy Pues dejando grado la de UOC. periodismo digital en la UOC. Ah, Dani. a ver, voy a apuntarlo. Me esto, van a volver a ver. Ya, pero Yo no sé si no, cuántas si no, veces. igual no me llamaban a hacer la lección inaugural, ¿eh? He entrado porque estaba en el consejo eres alumni. alumni de la UOC, porque soy alumni de la UOC, por mira. esto. Se ha verificado más esto. Vale. Y luego, por cierto, o sea, aparte del periodismo digital, en el LinkedIn hablabas de alguna cosa de analítica web y de un bootcamp de desarrollo web, que es un perfil Sí. que es un poco lejos Fue un momento. Yo cuando salí de... Fui a Londres a estudiar más con la idea de volver a hacer un doctorado aquí. Ajá. Y luego empecé a trabajar en un think tank de Foreign Policy que se llama European Council on Foreign Relations, en el departamento de comunicación. Ajá. Pero realmente relaciones exteriores no era mi campo y acabé haciendo mucho trabajo de web. Porque Ajá. me gustaba pues, chapurrear realmente con CSS, HTML y tal. Y resulta que le iba muy bien tener a alguien in-house que hiciera este trabajo y entonces estuve haciendo aquello durante años. O sea, era un ambiente muy estimulante, pero yo realmente, ahí tengo puesto departamento de comunicación, pero realmente estuve haciendo mucho la página web de este informático. think tank. Ahora- Entonces hubo un momento antes de lanzarme al cambio que pensé, oye, igual es lo que me gusta. Y entonces intenté especializarme. Ajá. Pero luego ya Te fuiste volví haciendo- a O sea, lo que lo que me venía a mí a la cabeza de matricularte el máster de aplicaciones web de la UOC, como que no. No voy a volver atrás, creo que aparte han pasado Vaya. como 10 años y me imagino que ahora no Sí, sabría un hacer poquito nada. han cambiado. A ver, no sabrías hacer muchas cosas, pero un poquito han cambiado las cosas. Me imagino. En fin, bueno, volvamos a tu... Bueno, espera, sí, eso.
Susana, ¿por qué solo tenemos italianos en Despacho 42? ¿Qué tenéis los italianos con Barcelona? Pero no es verdad. ¿No es verdad? Ha venido gente no solo italiana. Ya, pero si Pero de son fuera, de más allá de la A península. ver, no hemos tenido más extranjeros, más no. No, sí, no, de fuera de... Bueno, algún ¿Es apellido, verdad? No, algún no. apellido extranjero como Rikic, sí, pero... La Mónica Sí, Rikic. pero No sé, nacionalidad sí, de ellas- aquí. sí, Vamos, sí. creo. De todas maneras, me parece que Es estadísticamente serbo-catalana. vamos. la nacionalidad que más hay en Barcelona, aparte de Sí. la española, es la italiana, ¿no? Creo que aquí hay muchos argentinos también, Sí, pero hay gente... Sí, hay debate, pero es difícil contar, ¿no? Sí. Entre los pasaportes latinoamericanos, pero también hay muchísimos italianos que están aquí y no están registrados. Sí. O sea, se ven. Sí. Sí, cada Se vez oyen. llegan más, porque va por olas, ¿no? Yo Ya. casi como tú llevo 19, o sea, más o menos. Pero veo que ahora hay muchos jóvenes italianos que vienen a vivir Sí, ahí. lo escuchas en la calle, que se nota que hace poco que están aquí, o bueno, es Yo- una de las... Recuerdo al final de mi Erasmus en 2006, que tenía 20 años, pues ir a Razmataz. O sea, no, Vaya, no. vaya. O sea, recuerdo haber ido alguna vez, pero recuerdo una a final de año y conocer como un grupo de, no sé, no es broma, 15 chavales de 17, 18 años de Nápoles. Ahí que venían en grupo, hemos venido aquí a pizzas. Y hombre, 10 años después está llena de pizzerías maravillosas la ciudad, que antes se comía una pizza bastante Sí. mala hace 20 Sí, años. sí, de verdad. Sí, y ahora tienes unas cuantas que no están. O sea, nada. que Ahora es el turno de los helados. Hasta la de heladerías buenas. a ver, todo lo que En traigáis que sea competición con bueno, los argentinos, ojos, ¿eh? Sí. Porque aquí pasta Bueno, fresca, no. helados, hay un También- choque y milanesas. pero ahí. todo lo que sea bueno es bienvenido, o sea, Sí, pero es verdad que esto de las pizzas es un... hay un Bueno, es un tema. asset, ¿eh? Porque la verdad que ahora sí que encuentras... Bueno, en cualquier caso, llevamos no sé cuántos minutos de podcast. En la lección inaugural iba de fake news y de el trabajo de Lorenzo en Verificat. Antes de llegar a Verificat, tengo yo por aquí apuntado que en 2017 fundaste una startup que se llama Precept, con el objetivo de ayudar a mejorar el entorno de información en línea, desarrollando aplicaciones web para fact-checking y periodismo de datos. ¿Sí? Sí, era una startup cuyo objetivo era básicamente crear un crowdsourcing de fact-checking usando sobre la web, porque Ajá. todavía estamos muy en consumo de web, Ajá. que el concepto es muy lo del community notes de Twitter y de X y ahora de Ajá. Meta, o sea, Sí. por eso sé que no funciona. Opiniones. Y en 2019 cofundaste con Alba Tubella Sí. Verificat. Verificat es una plataforma sin ánimo de lucro para el fact-checking en política y ciencia y para educar en el consumo y producción críticas de la información. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, y aquí entran un montón de palabras. Yo he dicho muchas palabras, pero las he leído. Hay unas cuantas que más o menos las entiendo, hay otras cuantas que ni idea y nos las vas a tener que explicar. Susana y Dani sí que las entienden porque son más inteligentes, pero... Pues estamos cambiados. Es que mentimos, hacemos Sí. como que sí, pero realmente no. Volviendo al principio, bueno, no tan al principio, pero ¿qué es eso de la comunicación social y cómo pasas de ahí a democracia y democratización? Vale, no, la verdad que el máster de comunicación social de la Pompeu, que estaba en su primer año, creo, cuando lo hice yo, recordaba mucho a ciencias de la comunicación hecha en Bolonia. O sea, aquí al final, en España en general, no hay la tradición de los communication studies. Ajá. De ver la comunicación desde una perspectiva más de ciencias sociales, estudios culturales, cuanto hay, por ejemplo, en Italia, Francia, Reino Unido muchísimo, ¿no? Y hay, ¿no? Periodismo, comunicación audiovisual, son ahora más relaciones públicas, son muy profesionalizantes. Ajá. Cambio ahí es un poco la idea de estudiar el fenómeno de la comunicación desde diferentes perspectivas de ciencias sociales Vale. y estudios culturales. Ajá. Y, bueno, aplicado, pues, digamos, a la idea de comunicación dentro de la sociedad. Pues un poco de esto estaríamos hablando. Es más académico, menos Ajá. lo que me gusta. Entonces el enganche con democracia y democratización es más... Bueno, yo al final sí, pero también es que soy hijo de Bolonia, y en dos maneras, ¿no? De Bolonia ciudad, porque soy de ahí, pero de Bolonia de la Reforma. Yo al Ajá. final hice la triennale, le decimos en Italia, ¿no? Que mi grado de 3 años en Ciencia de la Comunicación, de que uno lo pasé en Barcelona, Ajá. haciendo lo que podía, porque estaba en otra las facultad. matas, las matas. Y no, realmente porque no ibas a la facultad de comunicación, estaba en letras, Ah, se pillaba un poco lo que podía, historia y tal. Y luego, al acabar,
puedo decidir si seguir, digamos, lo que sería la formación para llegar a lo antiguo magistral, los 5 años antiguos, o a llegar a los 360 créditos añadiendo máster. A mí siempre me había quedado la cosita de hacer un poco de ciencias políticas. Y Democracy and Democratization en el UCL era realmente de diseño constitucional, era el concepto de democracia, que quieras o no, bueno, a mí, como al final de la comunicación lo que me gustaba era el tema de cómo a través de los medios y la tecnología influimos en la opinión pública, pues obviamente estudiar democracia tiene mucho que ver con ello, entonces claro. la conexión va ahí, opinión pública. De acuerdo. Entonces llegamos a Precept y Verificat, y entonces llegamos a esta palabra que es fact-checking, que no la ponemos demasiado traducida al español, aunque no sería muy complicado. Esto del fact-checking, que es una cosa más anglosajona que de medios europeos, franceses, italianos, españoles, o sencillamente es que a mí no me suena porque no me suena. O sea, fact-checking literalmente quiere verificar los hechos. Sí. Esto yo creo que es bastante universal. La tradición del fact-checking como práctica periodística sí que es más anglosajona históricamente, pero estamos hablando de un fact-checking prepublicación. Es decir, el fact-checking como palabra nace en que antiguamente en los mejores diarios, ¿no? O sea, la historia del periodismo también ahora nos la vende como una historia de ética. El periodismo nace como nace, bueno, y poco a poco ¿no? empieza a crecer el tema de la reputación. Del periodismo, sí, ¿no? Y también el tema de la reputación, ¿no? De que daba esta información tan importante que se juega la reputación. En fin, que los reporters, periodistas, escribían artículos, hacían investigaciones y había personas, tradicionalmente mujeres, en fact-checking desks, en el Times y en muchos... El trabajo que no da mucho crédito. Sí, y también con menos derechos y obviamente sin poner la cara. Bueno, siempre podemos hablar muchísimo de este tipo de cosas, pero obviamente, bueno, que se trataba de verificar los datos, los hechos, los números, ¿no? De controlar que no hubiera errores. Esto porque el artículo saliera ya verificado. Obviamente este es un proceso caro y que se hacía mucho cuando, bueno, el business model del periodismo iba mejor. Lo que pasa a partir de la digitalización de la información es que pasamos del ad hoc, que era el post-hoc fact-checking. Es decir, mucha gente, y no fueron periodistas los primeros, la primera página, Snopes, son activistas, digamos, y luego nació de ciencias políticas del factcheck.org. Son los primeros 2 ejemplos de fact-checking. Uno de debunking, digamos, que es el fact-checking de todo esto ruido. Snopes nace porque ya en 93-94 se dan cuenta que en los foros la gente estaba compartiendo leyendas urbanas y popularizándolas, ¿no? O sea, eso es lo típico de los cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York. y entonces nace para responder a este ruido, lo que se le llama dentro de la profesión debunking, que es un tipo de... Y luego ya a principios de 2000 se dan cuenta, creo que era el Annenberg Policy Center, dentro de una facultad de ciencias políticas en Estados Unidos, que, claro, hay un fenómeno nuevo, que los políticos pueden hablar con el público directamente, sin la mediación de periodistas. Aparte, más allá del periodismo de declaración, más allá de todas estas cosas que ya pasaban a través de los medios, igualmente había una edición, ¿no? Pero ahora de repente los políticos tienen blogs. No tienen redes sociales todavía, pero tienen blogs. Entonces pueden crear un canal directo de comunicación. Y ahí nace un poco la idea de hay que corregirlos a posteriori, si ellos pueden comunicar directamente. Y nace el fact-checking político. ¿Qué pasa? Que con el avanzar de los años y las redes sociales especialmente, el espacio, digamos, de la conversación social de redes y el espacio del debate político se juntan mucho. Entonces, muy a menudo, los que hacen un tipo de verificación, fact-checking político, acaban haciendo también la de redes y viceversa. Con lo cual, al final, el fact-checking de hoy es básicamente, para resumirlo, una rama del periodismo que se ocupa de verificar afirmaciones, datos, hechos que ya se han viralizado o se han hecho públicas y en el espacio público. De acuerdo, y esto es lo que atacáis, pues eso, inicialmente con Precept y ahora con Verificat. Con Precept la idea era que la gente pudiera, si veía algo equivocado a través de una extensión de navegador, empezar un proyecto de community notes, literalmente, se funcionaba un poco así, y corregir juntos la web, ¿no? Y bueno, aparte que no teníamos el músculo, pues la verdad que es una de las cosas que nos dimos cuenta es que verificar es complicado, a menos que no lo haya verificado ya otra persona, el proceso de verificación de una información nueva es muy complicado. Y dos, que la gente pues tiene otras cosas que hacer, ¿no? Y lo vemos porque con el músculo que hay detrás de X, con el músculo que hay detrás de Meta, les está costando muchísimo que funcione, y no está funcionando, de hecho. O sea, no podría sacar datos, pero no está funcionando. Y en cambio, justamente ahí pues conocí a Alba y quiero decirlo, había 4 cofundadoras más, Rosé, Carola, la Eli y la Karina, que luego abandonaron el proyecto pero que estuvieron al principio, y tuvimos la idea de hacer una verificadora catalana porque
había elecciones. Era 2019, eran elecciones bastante pop, Sí, porque estaba Ada Colau, curiosas. ¿no? Ada Colau, que era la repetía, estaba Maragall, que era el hermano, y, bueno, el personaje que él era, más de significado con el cambio de partido, y estaba el ex primer ministro de Francia. Ahí sí, sí. ¡pam! O sea, era todo bastante, y estaba toda la tensión política que teníamos, ¿no? Entonces estaba calentando tanto este debate, y veíamos que en ese momento los medios de comunicación parecían estar un poco por aquí o por allá, pero cada uno decía lo que quería. A Lorenzo no le vamos a forzar aquí, pero medios de comunicación aquí en Barcelona polarizados y que tengan opiniones políticas no puede ser. Eso no va así. Imposible. No. Eso nunca ha pasado. O sea, es que como es italiano no lo acaba de entender bien. Bueno, no, yo creo que sí que lo entendemos los italianos. Lo inventamos nosotros, ¿no? Sí, bueno, esto me da pie para decir pues eso, que esto de la necesidad de verificar y tal, bueno, te lo pregunto, no lo sé tanto, con el digital crece, documentándome, que a veces es una cosa que hago, no mucho, pero encuentras carteles de la Guerra Civil Española avisando de la desinformación del enemigo y de bulos que solo tienen que ver con la guerra civil, pero a veces que tienen que ver con vendedores de humo, médicos y productos. Dejaré una nota, un libro maravilloso que hay en archive.org, porque el diseño gráfico de la época era una absoluta maravilla y es increíble. Pero eso, o sea, en 2019 probablemente tenemos mucha más necesidad, pero no, el fact-checking existe antes del digital. A ver, corregir las mentiras o sea, mentir y decir esto no es verdad, yo creo que es una cosa que nos llevamos desde antes hasta de la escritura y desde que hay comunicación. Lo que cambia con el fact-checking que hacemos los verificadores es una cuestión de metodología. Es decir, el fact-checking no es sencillamente corregir, vemos una problemática social, que es la desinformación que sale de control, porque la desinformación, esto lo dijimos en la lección inaugural, ¿no? Siempre ha habido desinformación, pero antes, para poder desinformar al grande público, tenías que tener acceso a un medio de comunicación, a algún sistema de propagación, ¿no? Un editorial. Sí. Como mínimo si no podías imprimir era imposible hablar a muchos. O sea, podías ir a London Fields ¿no? encima de un banco a gritar, pero no podías. Entonces cambia el fenómeno de la comunicación, cambia que pasamos de... lo estaba mirando, en 95 la estimación es que 0,5% de las personas estaban conectadas en Internet. 0,5% de las personas en el planeta, y Internet entonces pues no era Internet ahora. Correcto. O sea, era muy distinto cuánto estábamos conectados. La gente seguía leyendo el diario, ¿no? En 30 años, todo lo que es el debate público pasa por ahí, ¿no? Entonces, frente a este cambio, pues nace la necesidad de intentar parar o corregir a posteriori aquellas afirmaciones o narrativas que acaban teniendo un impacto sobre la sociedad pública. O sea, no vamos a corregir cualquier cosa, pero si vemos que es una cosa que tiene impacto de manipular la opinión pública, salud de las personas, etcétera, desinformación científica, discursos de odio, cohesión social, o sea, allá donde vemos que hay, que es un poco, ¿no?, el trabajo del periodismo, pero hecho con métodos diferentes. ¿Qué pasa? Que todos estos fact-checkers que nacen al principio de 2000, poco a poco llega un momento de decir, bueno, por cualquiera puede decirse fact-checker, ¿no? De hecho, hemos visto quién lo hace, a veces, que era una falsa verificadora y para engañar, digamos, existe como... Entonces, nace en el Poynter Institute, que es una fundación en Estados Unidos, allá por 2015, dicen, esto hay que estandarizarlo de alguna manera. Y hacen un documento de 5 principios básicos, que son la transparencia de fuentes, la transparencia de financiación, la transparencia de organización, el hecho que cualquier verificación que tú publiques tiene que ser replicable, o sea, no puedes usar fuentes anónimas, no puedes citar algo sin enlazarlo, no sé, ¿no? Una transparencia total de trabajo y de financiación para que certificarse como fact-checker dentro de, digamos, de esta definición más metodológica y casi de movimiento que somos, ¿no? Y hoy día, ahora no tengo el número up to date, pero diría que somos unas 140 organizaciones en todo el mundo que tenemos el sello de la International Fact-Checking Network, que nace en 2015, y que Verificat nos inspiramos porque ya existía cuando nacimos, y 5 en España, diría, 1 en Cataluña. Y si estamos hablando de gente como Neutral, Maldita, Infoveritas y F-Verifica son las otras. Luego están otras verificadoras. Aquí en Cataluña tenemos el Fets o Fake del 3CAT, tenemos Radio Televisión Española, pero bueno, por distintas razones no han optado a esta certificación. Y luego nace también hace pocos años, que Verificat estuvimos de alguna forma involucrados, también la versión europea, que es lo mismo, pero más reglas porque somos europeos. Siempre. Y el papeleo nos gusta. Bueno, y también los estándares y todo. Somos más puros. Entonces tenemos las dos certificaciones. Esto, para el público un poco, que cuando ves a alguien y dice, soy un fact-checker, y ves este sello,
Es que, o sea, yo siempre digo, o sea, no es que esto sea falso, verdad o engañoso porque lo digo yo, es porque aquí hay una metodología, cada año nos hace una evaluación de que trabajamos bien, que somos imparciales, que somos neutrales, y que esta metodología tú puedes leer el artículo y vas a seguir paso a paso todas las fuentes que yo he usado. Entonces es un nivel, digamos, de estándares un poco superior a otras formas de comunicación y periodismo. Yeah. Y eso, por ejemplo, si yo tuviese fuese el director de un periódico, ¿podría hablar con vosotros para que de alguna manera la gente pudiese confiar en mi periódico porque vosotros estáis detrás de...? Hacemos colaboraciones con periódicos. A ver, un periódico yo creo que tiene razón en que ellos tienen que ser sus propios verificadores, son periodistas. Su trabajo. O sea, yo creo que es su trabajo. Lo que los periódicos normalmente no hacen es el fact-checking que hacemos nosotros. Quiero decir, un periódico al final lo que tiene que hacer es contar la actualidad, lo que está pasando en el mundo para que la gente lo entienda, ¿no? Ese rol del periodismo clásico es que la gente pueda entender qué está pasando en el mundo. Nosotros somos mucho más aburridos. Nosotros vamos detrás con la escoba a decir, esto ha mentido, esto no es verdad, esto de la vacuna son 30 años con la misma, ¿sabes? O sea, y estamos un poco ahí haciendo este trabajo como de limpiar. Ajá. Dos cosas sobre esto. Ese trabajo de limpiar, lo decías tú, requiere un montón de... Bueno, primero, gracias por hacer ese trabajo. De nada. Bueno, yo estoy en la organización, lo hacen los fact-checkers. Bueno, pero liarse la manta a la cabeza y montarlo todo, imagino que poco trabajo no debió ser, ¿no? No te debes aburrir, ¿no? Pero eso, requiere recursos, requiere personal formado, requiere un montón de cosas, y verificad sin ánimo de lucro cómo alimentáis esos lugares de trabajo que se dedican a hacer ese... Me encanta que hemos tardado, vamos a ver, ¿qué? 21 minutos para llegar ahí, porque normalmente es la primera pregunta. ¿Quién te paga? La pasta. Show me the money. No, está bien. O sea, yo creo que es importante. Insisto que uno de las cosas que tenemos es la transparencia de financiación, con lo cual, y de para hecho, quien quiera la los respuesta detalles, está en la web. Sí. con quien quiera los detalles, todo está en la web. De hecho, pasa, ¿no? Los que nos quieren acusar a veces van a nuestra web, sacan los datos que nosotros ponemos abiertamente ahí y dicen, ¡ah, te he pillado! Eso te lo he dicho yo. No, vamos a ver. Detecte Sherlock Holmes. Está en mi web, en la investigación del año. No, pero, a ver, la situación es cambiante. Intentaré explicarlo rápidamente. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo básicas, que son la línea periodística y la línea educativa. Entonces, tenemos reglas un mínimo diferentes en uno y en otro. ¿Por qué? Porque en la periodística no aceptamos subvención directa de ninguna institución pública española, digamos, y catalana y municipal, por este trabajo. Pero sí que, por ejemplo, a través de convocatorias abiertas y redes de fact-checkers europeos, optamos a financiación europea. Por el resto, colaboraciones con medios de comunicación y proyectos específicos que nos pueden encargar, o proyectos como hemos hecho, que eran los de los debates verificados, que hicimos con La Vanguardia, que fue financiado por una fundación privada, en que hicimos debates temáticos en que verificábamos cosas sobre temáticas específicas, ¿no? Vivienda o, yo qué sé, neomachismo, etc. Entonces, claro, en la parte periodística es continuamente... buscar colaboraciones y buscar proyectos para poderla financiar. Luego tenemos la parte educativa, que como es, digamos, más sencillo de encontrar financiación, una parte que nosotros consideramos de investigación se va a la parte periodística, porque nuestra parte educativa se nutre de nuestro trabajo periodístico, ¿no? Y ahí sí que, bueno, es más variado según el programa, pero desde la venta directa, colegios, universidades, centros, o sea... Y al final esto de hablar fuera lo hacemos mucho y hacemos muchos talleres y tal, pero en centros educativos tenemos un programa que se llama Desfake. Es muy buen programa, eso lo digo porque estoy muy orgulloso. Ha salido como buena práctica recientemente en un informe que ha hecho el Ministerio de Juventud sobre educación mediática y todo el tema pantallas. Y ahí vamos desde el aula hasta consultoría para escuelas. Aún así, o sea, para centros educativos, para que incluyan todo el tema de cómo luchar con la desinformación en su cultura educativa, desde pequeños hasta grandes, ¿no? Entonces, gracias de nuevo, por cierto. No, bueno, esto tiene mucho impacto, porque lo vimos desde el primer día. Vale hacer fact-checking, pero si la gente no estamos educando a informarse en el siglo XXI, luego la gente pues le va a costar, ¿no? Reconocer la buena información. Entonces ahí también pues ahí sí que optamos a mucha subvención pública y privada. Y luego estamos en un momento histórico muy complicado, porque el mundo del fact-checking había conseguido, a través de un lobbying bien hecho, y lobbying en el buen sentido, lobbying puede ser una buena cosa, había conseguido que las big techs
especialmente Google, Meta, TikTok, se prendieran parte de responsabilidad, porque digamos que tienen bastante responsabilidad en la situación en que estamos. Sí. Y durante el periodo COVID, con presión de la Unión Europea, etcétera, el IFCN consiguió lanzar unos programas de colaboración entre fact-checker y Big Tech para moderar un poco los contenidos. Pero bueno, en 2025 llegó Trump y ha dicho ¡ñe! Estas Y cosas el no año gustan. empezó con un anuncio de Mark Zuckerberg, con una cadena de oro, camiseta negra, diciendo que el fact-checking era censura. Y así estamos en un momento de batalla geopolítica. Entonces ahora, ¿quién va a poner mucho dinero? Es la Unión Europea. Que por un lado, ok, porque es realmente la institución que se está preocupando de esto a nivel global. Y por el otro, obviamente, somos lo primero que vemos, que es una situación complicada. Depender de una institución pública por dos razones. Puede cambiar quién la gobierna. Correcto. Y hacer un trap. Y igualmente, pues no es una voz neutral. Nunca hemos tenido presiones sobre qué verificar. No creo que la tendremos. Pero es un riesgo. Sí, sí, claro. Nosotros confiamos absolutamente en vuestra honestidad, pues hay toda una serie de cosas que lo reflejan, pero depender de dinero que tiene algo que ver con partidos políticos y es... A ver, siempre depender de dinero siempre es complicado. Si dependes de tus suscriptores, también depende de que le digas cosas que le gustan. Aquí hay mucho nuevo medio que dice, no, yo dependo solo de mis suscriptores. Claro, por esto estás hiperpolarizado. Claro, porque a la que digas, oye, pues igual... Tienes razón, el del otro color, pierdes dinero tú también. Entonces, siempre son dependencias. Hablabas de educación y yo me Ya, sé yo de sí. alguien que tiene muchas preguntas estaba sobre ya eso. aquí tremendo. No, que yo ya conocía de antemano el trabajo que hacéis en educación, que es absolutamente necesario. Quería hacerte unas preguntas al respecto. Vas a ser Trabajáis interrogado, todos que lo los sepas. niveles, ¿no? Desde el universitario hasta niveles de escuela primaria. Me gustaría saber cuáles son los pilares, los principios base que vais siguiendo, la metodología, y cómo matizáis, ¿no? Por un lado, en las diferentes etapas y en la formación docente y en la formación directa. Vale. Y luego ya vamos, me interesa verte como... Sí, claro, podemos hablar hasta me vas mañana. haciendo así con el reloj. Vamos a hablar hasta mañana, ¿no? Pero, vale, vamos a ver. Depende. A ver, ahora mismo... Saco la universidad más rápido porque es más fácil. En la universidad, de momento, nos estamos enfocando en enseñar metodologías de fact-checking en cursos de periodismo y comunicación. O sea, con esto es un poco más facilillo porque ya estamos hablando de nuestra profesión periodística que en muchas universidades no se enseña, menos porque algún profe, pero digamos que ha salido un estudio del UPF recientemente. Hay muy pocas universidades que tengan el fact-checking dentro de su enseñanza. Y suele ser porque un docente pues, se anima y tal. También es que sabemos que cambiar los programas es muy, ¿no? No Entonces vamos a aportar esta pata desde la experiencia también, ¿no? Porque no hay muchos verificadores. Entonces, claro, esta es una cosa y, bueno, lo hacemos sobre todo con estudiantes de periodismo, comunicación, etc. Cuando vamos a los centros educativos, la educación formal, ¿vale? Empezamos con trabajo de aula, con la idea de enseñar a verificar a jóvenes, pero poco a poco nos dimos cuenta, o sea, empezamos con que era casi transformar un aula en una redacción de fact-checking. El programa de SFAKE nace hace 4 o 5 años, pero muy pronto nos dimos cuenta, hablando con los docentes que trabajan con nosotros, que los docentes decían, yo necesito saber estas cosas. Y entonces, entre esto y una idea de escalar el proyecto, porque igualmente podemos ir a tantas aulas al año, no son tantas, somos 15 personas en total, empezamos la formación docentes, que lo hacemos o directamente con las escuelas, lo hemos hecho en colaboración con centros de recursos pedagógicos. Aquí en Valencia tenemos un programa, el B2 de pensamiento crítico del Departamento de Educación, lo diseñamos en Verificat. O sea, toda esta parte, pero luego, y la tercera, digamos, nivel sería a través de un proyecto que fue financiado por Next Generation, y ahora intentamos, es deficiente en las escuelas porque requiere mucho tiempo, pues esto de cambiar la cultura de unos centros educativos. Porque al final, la educación en la escuela tienen que hacer los docentes. Y lo siento aquí, sí, mucha gente del mundo del periodismo que me va a matar por esto, porque dice, no, es que la educación mediática la tenemos que enseñar a los periodistas. Oye, yo creo que los periodistas saben hacer un trabajo y los docentes otros. Los periodistas tienen que ayudar a los docentes a tener estos conocimientos. Pero en el aula, el docente porque sabe enseñar a los críos, ¿no? Pero los docentes al final enseñan también lo que es el plan educativo de su propio centro educativo. Claro. Entonces el trabajo con la dirección, con los claustros, cap d'estudis, suele ser el de intentar que hagan un autodiagnóstico de su centro, vean cómo lo trabajan toda la educación mediática informacional dentro del centro y construyan estrategias para introducirlas. Nosotros luego tenemos, no sé si 70, 80 horas de materiales educativos que van desde hablar de desinformación, desde cómo verificar, desde qué son las fuentes, discurso de odio, cambio climático, inteligencia artificial. Hay una inversión de I+D en el programa de SFAKE
que no sé, no puedo cuantificar ahora, pero superará el 1.000.000 de euros en los últimos 4 años, con un equipo fantástico que tenemos, que justamente es esto, o sea, gente que viene de la pedagogía, gente y verificadores que han trabajado juntos para crear materiales. Si lo que me preguntabas era más sobre el qué enseñamos, yo diría que la respuesta sencilla, o sea, cuando tenemos poco tiempo, es una metodología que se llama SIFT, que es basada en cómo reaccionar rápido a información digital, partiendo de las emociones que nos provoca y llegando a cómo cruzar, que a la gente no hay que enseñarle a verificar como un verificador. Lo primero que enseñarle es decir, oye, esto te chirría, busca en Google una fuente fiable. ¿Cómo se conoce una fuente fiable? O no te chirría, pero te gusta demasiado, es demasiado perfecto. Sí, no, exacto. O sea, te provoca, o busca una reacción que puede ser de hacer un clic, ¿no? O sea, delante de una información que busca una reacción, calma un momento. ¿Te interesa? ¿Te vale la pena? ¿O es el típico de no te crees que ha dicho hoy Ferran Adrià? Pues la verdad es que no me interesa. Paso. ni voy a verificarlo porque no voy a hacer el clic. Pero sí que me interesa, de alguna forma me importa. Pues en vez de practicar la ignorancia selectiva, que se llama esta cosa que hemos dicho antes, porque estamos en una economía de atención y tenemos también que aprender a ignorar cosas. Entonces, bueno, pues vamos a ver la origen. Y muy a menudo te das cuenta que en un mensaje de WhatsApp, en un post y tal, no sabes cuál es el origen de la información. Vale, pues puedo usar un buscador para encontrarla. Sí. Sobre esta información, tengo una fuente fiable de que ya me fié que ha hablado del tema. En el 99% del caso, verificar información digital como a nivel usuario es esto. Luego ya podríamos pasar a un paso más allá de verificar de forma más profesional según el caso. Pues esta es la metodología. Pero luego intentamos también que los docentes y alumnos entiendan qué está pasando, o sea, en qué mundo vivimos, en cierta manera. Los pilares del conocimiento, o sea, ¿por qué nos tenemos que fiar de algunas fuentes y no? Porque al final, como lo decía sobre la desinformación, siempre puede ser una guerra de lo he dicho yo contra lo has dicho tú. Claro, si tienes una metodología como la ciencia, es distinto que una pseudociencia, ¿no? Pues esto, explicar estas diferencias y a partir de ahí, pues un poco todo el tema de manipulación, ¿no? Los discursos de odio. Al final las grandes narrativas de desinformación son algunas, así que tienes que explicarlas. Irán cambiando con el tiempo, pero... Una cosa, bueno, súper interesante porque obviamente es una metodología que trabaja de forma situada, ¿no? Práctica, directa, a partir de la experiencia, que además es multifacética, ¿no? De entrar en contacto con una noticia digital, una reacción emocional, corporal, ¿no? Sobre todo esas cosas viscerales sobre las cuales actúan, que en el caso de adolescentes, ¿no? Tiene una entrada mucho más rápida, ¿no? Dicho esto, se habla mucho de competencia digital y yo creo, bueno, mi visión es como que la mezclamos de forma errónea con la que yo llamaría una competencia informacional o ni siquiera una competencia, sería una literacy, ¿no? Entonces, aquí vosotros cómo os movéis, ¿no? ¿Qué parte de la competencia digital entra en juego? ¿Qué marcos son útiles o no? Porque al final es más, bueno, yo creo que es más bien una especie de instinto, ¿no? Que te hace reaccionar en lo que estabas explicando ahora a una noticia. Totalmente, sí. Yo estoy contigo, lo que pasa que luego, claro, como hay ahí una batalla de nomenclaturas, yo al final intento no entrar. Pero el problema de la competencia digital para mí es que mezcla mucho lo técnico con lo informacional. Nosotros usamos el término AMI, Alfabetización Mediática Informacional, porque es el que promueve la UNESCO, y dentro de los frameworks de la UNESCO nos encontramos bastante cómodos. Otros sí que piensan que siempre hay que tiene que haber la palabra digital, porque es verdad que estamos sobre todo en un mundo de competencias digitales, que son las en que venimos de un mundo editado, que era el predigital, a un mundo no editado, que es el digital, ¿no? Con lo cual, pero bueno, ahí nos podríamos perder. Para mí las competencias son informacionales, en el sentido que son nuestra relación con la información, o sea, el punto base para mí es entender nuestra relación con la información, nuestra capacidad de validarla, y de forma autónoma. Una de las cosas que es muy importante en esta competencia es que a veces parece que sea todo pasivo. No, si realmente esto se trata de desarrollar la capacidad de hacerlo activamente. O sea, una persona que se sabe informar, no la desinforma, porque ya tiene sus canales de confianza. Nosotros le llamamos confianza crítica. Es decir, si yo leo un buen periódico, un buen periodista, no es que voy a creer ciegamente lo que dice, pero empiezo por fiarme. Y es así, porque si no, claro, si tienes que desconfiar de todo, llegará a ser además, un terraplanista. Lo puedes contextualizar, ya sabes, que escribe en un periódico que tiene una orientación, ¿no? De un determinado tipo. Pero para mí sí, son informacionales sobre todo. La cuestión es... Está claro que para entender cómo una información nos impacta es muy importante entender el medio y es importante tener la tecnología, pero también es verdad que algunos de los hábitos que yo puedo desarrollar para entender si la información es cierta o no en ámbito digital lo puedo llevar también al bar. Correcto.
Y que ya era necesario en el bar en 1985, no pre-internet, pero sí pre-web. Humberto Eco famosamente dijo algo sobre esto poco antes de dejarnos. Y recuerdo que yo era bastante joven en ese momento cuando dijo, debía tener 25 años y todavía estaba en mi transición del tecno-utopismo a lo de ahora. Y recuerdo con Marco, que es un buen amigo y también es ahora social media manager en Verificat, diciendo, Humberto Eco, se ha tontado, ya está para este mundo. Y 10 años después, perdón, Humberto, tenías razón como siempre. Una pena, sí, es verdad, pero bueno. Y siempre en este contexto educativo, una última cosa, ¿qué os encontráis que os impacta? De bueno o de malo, ¿eh? Me imagino que habrá sorpresas y cosas que son difíciles de mover y de modificar. A ver, yo digo las cosas que me han sorprendido a mí más en mi experiencia de aula, porque de vez en cuando voy. Primero, cuando hemos empezado a trabajar con niños. O sea, ya trabajamos en primaria. Y la literatura nos lo dice, que el pensamiento crítico se trabaja mejor cuando empiezas en primaria, y ha sido para mí muy evidente, porque algunas cosas, la diferencia entre hechos opiniones. Pones a un niño, le explicas más o menos cómo va y a veces reacciona más rápido que un adulto. Porque, claro, al ser un poco menos, no tiene todas estas ideas preconcebidas, valoriales. Eso me ha parecido siempre súper interesante. Me ha sorpreso en positivo y en negativo a veces adolescente, pero yo creo que esto hubiera pasado en cualquier generación. Pero sí que sigo viendo una tendencia... Los jóvenes de hoy, es que nosotros antes. Y no sé, yo lo escucho tanto decir amigos de mis padres sobre mi generación, y que cuando lo escucho de alguien de mi generación decirlo sobre los chavales de hoy, pues no me sorprende tanto. Lo que sí me sorprende ver niños de 9 años con su móvil. Y nosotros no somos por eso. Yo creo que ha sido importante que hubiera esta toma de conciencia social sobre que no podemos dar el móvil, pero pienso que ha habido excesos en que ahora yo creo que no puedes educar a la tecnología sin usar tecnología. O sea, soy muy de estar. Pero por otro lado, educar a la tecnología no es darle a un niño un móvil con acceso a internet y venga, y dejarlo ahí. Y te abandona ahí horas. Y esto tal. Y recuerdo que hasta hace pocos años todos pensábamos que era un problema más de ricos. Porque ¿quién tiene un iPhone? Claro. Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario por mil razones sociales que ahora no tendremos tiempo de explicar, pero obviamente se hace más peligroso también sobre el impacto que puede tener sobre una persona según qué contexto socioeconómico. Entonces, más que cosas que me han sorprendido, cosas macro, yo funciono más en macro, sí, no, que veo y me es que siguen al final chocando. las cosas interesantes son las macros, porque las metodológicas, las técnicas son más sencillas de introducir, ¿no? ¿Y crees que en la formación inicial del profesorado estaría bien tener un área de trabajo? Yo no entiendo cómo la media literacy no está troncal en todo máster de profesorado, en todo máster de educación. Lanzo aquí la cosa que siempre digo, que nosotros tenemos para montar cursos de muchos créditos ya, porque llevamos años en esto, y no sé, alguien en el UOC que está escuchando. Hablaremos con no, quien tengamos que hablar. pero lo digo en serio, es aparte porque yo siempre hoy mismo educar ha cambiado mucho. O sea, esto es como intentar tener una huerta sin quitar las malas hierbas y ¿sabes? Es como, tú estás ahí, pero la cantidad de inputs que llegan de fuera no es la de hace 30 años. Claro. Y aunque tú no tengas móvil, tú dices, no, mi hijo no tiene móvil, ¿estás seguro? Que no, porque lo tiene el hermano mayor, porque lo tiene el otro de la clase, porque está ahí, porque tienes tú, estás con el móvil todo el rato ahí delante, porque no estás consumiendo información juntos, porque ya no miramos la tele juntos, no hay un diario ahí, no nos socializamos en ambiente familiar, en la información como antes. Todo es muy fragmentado y no tenemos control de los inputs que le llegan a los chavales. Y otra cosa, una de las claves creo que un docente debería poder aportar, y una de las competencias, siempre que sea una competencia, no lo sé, debería tener un estudiante desde primaria hasta la universidad, es la hermenéutica, es la capacidad de interpretar la realidad que le rodea, y la información tan compleja como la tenemos ahora, tanto como la tecnología, y toda una serie de cosas, son elementos que se tiene que aprender a interpretar para poder moverse, tomar decisiones. No se puede desvincular ya del aprendizaje. Entonces, claro, es muy complejo, muy difícil, y tenemos que reconstruirnos de alguna manera y ponernos a trabajar también en una forma bastante experimental a veces, porque a mí me recuerda la época, yo soy ex profesora de primaria, entonces nosotros trabajamos en los años 90 con lo que se llamaba vídeo participativo,
para educar a la lectura crítica de la información, y era enseñar a hacer televisión a niños de primaria. Había muchos... tiene muchos puntos en común, entonces hasta que no lo vivas, no lo hagas, no tienes las herramientas para poder interpretar la complejidad informacional que tienes ahora mismo. Totalmente. ¿No? Parece una tontería, pero yo recuerdo que cuando estaba en primera, segunda media o algo así, me llevaron a un centro en Bolonia que hacía educación mediática, porque no se hacía en la escuela, pero solo ir con ese día. Y recuerdo perfectamente una cosa, de que nos hicieron ver un anuncio de tele, nos preguntaron cuánto pensábamos que duraba, y recuerdo todo, 5 minutos, 4 minutos, y eran 30 segundos, ¿no? Y de ahí pues, un poco la idea de la persuasión, del mensaje. Y esta cosa, o sea, yo es que no recuerdo mucho de esa etapa de mi vida, pero esto lo acuerdo y mira que hago de trabajo, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Aparte, estamos en una situación que la tecnología cambia tan rápido que aparte de la educación, o sea, hay que crear competencias para saberse adaptar a esta tecnología que cambia. Luego lo que hacemos en Verificat, esto sí que se puede hacer un poco de publicidad de esto, si vais a Desfake, ¿no? Habrá un enlace en las notas del podcast. Hay un newsletter para docentes, bueno, es para todos, pero es para docentes, pronto habrá para familias también, esto es gracias a un proyecto europeo, pero la parte para docentes sirve a que, más allá de lo que está en los materiales educativos, siempre que, por ejemplo, cuando pasó lo de la Dana, pues lanzamos una cápsula educativa de 1 hora para hablar de Dana y desinformación, y todos los docentes las podían usar el día después, porque claro, habíamos escuchado tantas cosas y tal, sí, claro, que decir, oye, pues hablemos un momento de cómo separar la información buena de no en la Dana, ¿no? Y intentamos, pues, es la suerte de tener una redacción, que podemos dar contenidos muy fresco y claro, yo creo que es muy importante hoy en día. El mundo va más rápido. Sí. Es que es así. Totalmente. Susana hablaba de formación, eso, en la universidad para futuros periodistas, en primaria y entiendo que también en secundaria, para que los críos, las niñas, adquieran una cierta crítica sobre estas cosas, pero claro, es de los papás y las mamás de esos niños, o yo que no tengo niños, vamos a ver, o sea, yo me considero una persona crítica, pero de vez en cuando me he tragado noticias que eran muy de mi color político, que todo cuadraba muy bien, y luego resulta ser que no. ¿Cómo lo hacemos? ¿También tenéis alguna cosa a la que podemos acudir? ¿Alguna cosa que podamos recomendar? Bueno, lo primero es decirte que la conciencia de que te las has tragado y que eres de tu color político ya denota un cierto nivel de criticidad, porque mucha gente pues no se da cuenta, ¿no? Siempre sale esta estadística de el 50% de los españoles, no, de los jóvenes, reconoce haberse encontrado con una fake news. Dice, no, el problema es el otro 50% que también, pero no lo sabe. A ver, nosotros tenemos, bueno, primero seguir la página de Verificat y con nuestras cuentas sociales, estamos en Instagram, estamos en X, porque digamos que al final, a través de los contenidos de la verificación te das cuenta de cuáles son las narrativas, ¿no? A nivel de cursos, Verificat ofrecemos formaciones en todos los sectores. O sea, nos pueden contactar empresas, hacemos formaciones en empresas que pueden ser técnicas de fact-checking, pero pueden ser de concienciación sobre la temática de desinformación. Hacemos formación para AFAS, AMPAS, ¿no? AMPAS, AFAS, o sea, para familias, tanto en AFAS, pero lo hacemos también en empresas. O sea, nos han contratado de empresas de, mira, hacemos cursos de verano y ahora que viene el verano, esta era una fundación, no se puede decir el nombre, como no diré, pero una fundación, decir, mira, viene el verano y sabemos que habrá este momento de móvil sí, móvil no, no sé qué, no sé cuánto, y hicimos una formación por 70 empleados, que eran casi todo gente con hijos, ¿no? de entre 10 y 15 años. Entonces, bueno, pues este es parte de nuestro trabajo, y nosotros, y obviamente hay otros, ¿no? que hacen esto. Y nada, biblioteca, centros cívicos, para ya un poco los más mayores, tenemos una red, un programa que se llama Zoom, que la información está en nuestra web, que ya es una red de voluntarios que luchan contra desinformación, 65 para arriba. Bueno, todavía no llegamos. Solo lo aparentamos. No, pero es un proyecto. La más vieja soy yo, calma. Es un proyecto muy chulo porque, mira, estaba en Bilbao formando futuros voluntarios justo ayer. Es un proyecto muy chulo porque, bueno, nace de hecho del trabajo con o sea, quien nos dio una de las ideas es aquí de la casa de la UOC, la Mireia Fernández, que que nos conoció que estábamos haciendo un trabajo con gente mayor sobre COVID, y ella nos empujó, a través del conocimiento que tenía ella y nosotros no, a ir hacia la formación entre pares. Y entonces creamos materiales con gente mayor, y ahora tenemos una red, varias redes locales se están creando de voluntarios mayores. Los mayores son exdocentes, periodistas, etcétera, que luego ellos van a dar talleres en centros cívicos, ayuntamientos y tal. Y claro, porque un poco los retos, ¿no? Para gente que... Pero una cosa, ¿la gente mayor es más vulnerable a la fake news, a la desinformación, o menos?
Es que la Yo cuestión diría menos. Es ¿no? que la cuestión es un poco complicada, porque primero hablamos de gente mayor como si fuera la gente Sí, mayor. Ya, tienes claro. razón. Esto parece el país que ayer cuando decía los jóvenes creen menos de las democracias. Luego veías que jóvenes de 18 a 44. Dice, gracias, gracias. Pero mi abuela era Oye, abuela. que ya, o sea, que ya no entramos que- en jóvenes, vamos a quejarnos. Sí, Yo sí. creo que deberíamos exigir jóvenes de 18 a 50 hasta los 54. O sea, O sea, a por mí favor. ya me han incluido, ¿eh? Que lo sepáis. No parece, tenemos que dejar de entrevistar a criaturas. No, pero bueno, y gente mayor también son 2-3 generaciones ahí, ¿no? Entonces es muy claro, porque si tú trabajas con una persona de 60 años es que se ha socializado con Internet de joven. Claro. Algunos han construido el Internet. O sea, los que Efectivamente. construyeron Internet Sí. son hoy gente Efectivamente. mayor. Claro, su competencia digital es muy alta, ¿no? Sí, sí. O ex-periodista, etc. Y luego, claro, tienes obviamente pues grupos que la digitalización les ha pillado muy pues, desprevenidos. Se ha trabajado mucho la brecha digital desde una perspectiva técnica, que es lo que decíamos antes, que yo creo que ha sido un poco un error hacerlo con poca perspectiva informacional. Vale, te voy a dar WhatsApp, ¿qué va a pasar? Fantástico, que hablas con tu familia y que de repente empiezan a timarte dinero por todos lados, ¿no? Oye, abuela, prueba ChatGPT, venga, pues le voy a pedir consejos de salud. Oye, entonces, claro, igual la mayoría, no se puede generalizar. Lo que pasa es que tiene retos distintos, ¿no? Mucha gente tiene, a nivel valorial son mucho más sólidos. Se dan cuenta de lo importante que es que la información sea libre, ser críticos, creer en la democracia. Estas cosas son pensamiento crítico y obviamente son resistencia, ¿no? Por otro lado, pues mira, delante de la digitalización mucha gente se ha sentido abandonada, se ha sentido que ya no era autónoma y de alguna forma ha como dejado de informarse porque se veía sobrepasada, ¿no? En estos cursos realmente lo que intentamos transmitir es la confianza de decir, mira que saber si este mensaje te ha llegado es verdad o no, es muy fácil, no tienes que ser un tecnólogo ni un verificador, es muy fácil. Cuatro hábitos trabajamos para que la gente se sienta un poco más confiada. Sí, empoderada para reaccionar. De las mías, una última pregunta. Antes decías que, claro, que tu neutralidad te obliga a no dar determinadas opiniones. No sé si puedes opinar sobre el estado de los medios en Barcelona, en Cataluña, en España. Si crees que la cosa está mejorando, empeorando. Supongo que la parte de tienes trabajo para rato no está en duda, lamentablemente. ¿Tienes algún tipo de diagnóstico? Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, venimos del pasado que tenemos. El sistema mediático en países como España e Italia, pues históricamente, pues no es el mismo que hemos tenido en Estados Unidos o en Inglaterra. Es decir, ¿no? Tampoco tenemos que ser del todo negativos con los medios ahora, ¿sabes? Es como, bueno, esto se ha desarrollado de cierta manera y cada país tiene su sistema mediático. Lo que los medios se encuentran es un gran problema de modelo de negocio. Claro. Y en falta de recursos, pues se trabaja peor. Y esto es así. Como decíamos antes, algunos medios, sobre todo medios digitales que han nacido después, se han tenido que refugiar también en ser muy polarizados porque se basan sobre suscripciones digitales. Que lo queramos o no, que lo admitan o no, la suscripción digital te ata a una visión del mundo de forma bastante concreta, por muy bien que trabajes. Creo que... Y yo me metí en esto porque era bastante crítico con los medios. También te digo que, honestamente, me parece que en España hay mucha más calidad ahora mismo que en Italia sobre este tema. O sea, que no nos miremos tan mal. Pero... y mucha más trabajo, mucha más ética periodística. Y tanto en Italia como aquí hay mucho periodista bueno, pero creo que los diarios aquí, el nivel general, para mí tiende a ser bueno. O sea, yo quiero decir, no sé qué haría sin medios de comunicación. Ahora bien, los sesgos existen, pero es que esto es también parte de la educación que tenemos que dar a la gente, que sepa ver los sesgos y entender que según que lees, pues lo vas a ver desde una lente o desde otra. Y sí, también... Ahora que hemos dicho lo bueno y sobre todo que yo creo que es muy importante tener en cuenta todo esto, ha habido a veces no darle suficiente importancia a la calidad y al rigor, ha habido momentos de vamos a perseguir el clickbait, ha habido, o sea, Claro. de todo. Me cuesta hablarlo porque realmente los medios de comunicación son un animal tan grande Ya, claro. y tan complejo, pero son necesarios. Lo que pasa es que no tienen el monopolio de la información ya, con lo cual para mí ahora más que nunca es el momento de decir, deberíamos solo hacer información de altísima calidad.
Ahora, el modelo de negocio que te permite hacer esto es complicado. Sí, o sea, y verificar, hacer lo he información dicho de- abiertamente, vivimos de subvenciones, en larga parte, 70 y pico % de nuestro facturado. Si nos quitan las subvenciones no podemos hacer trabajo de calidad, y nosotros hacemos unas cuantas verificaciones a la semana, no publicamos decenas de Claro. artículos al día. Con lo cual, voy a quedarme así. Sí que creo que estamos todo el sector de información en un momento de reflexión, ¿no? de que yo creo que nos hemos dado cuenta que hay cosas que se han hecho mal y hay una voluntad de mejorarlas, y bueno, creo que estamos en este proceso. De acuerdo. La penúltima, no, la última que hacemos siempre es: nos hemos olvidado de algo, hay algo que deberíamos haber dicho, que es importante, que nuestra audiencia pequeñita pero muy guay. No, yo creo que lo que he ido diciendo, pero creo que es muy importante recalcar, cuando empezamos a trabajar en esto, éramos un poco unos frikis, ¿no? Y creo que, bueno, como cualquier, al final, yo me considero Verificat mucho, también soy el no periodista dentro de Verificat, una entidad del tercer sector, Ajá. que hace un trabajo social, Claro. eso está en nuestros estatutos. O sea, nosotros, para mí, es el impacto social, ¿no? De que la desinformación es una problemática social, y el impacto directo a veces es sobre las personas, pero es una problemática social transversal. Pero lo que está quedando evidente más y más es que es una problemática social transversal que está teniendo un impacto directo sobre la democracia. Sí, sí. Y bueno, siendo los días que son, yo creo que es muy importante recordar esto, o sea, que nos jugamos a la democracia si no cuidamos de la libertad de información y de estar informados. Y no sé, o sea, yo creo que nosotros mismos hemos visto el significado de lo que estábamos haciendo, ahora son 6 años, mientras lo hacíamos. Poco a poco hemos ido viendo, y estoy contento que la sociedad se está despertando a esta problemática, pero creo que se está despertando porque la situación está chunguísima. O sea, Sí. así estamos. O sea, hay mucho pesimismo, yo también a veces soy pesimista, pero creo que hay que seguir luchando, y que para mí es ahora mismo una de las batallas, vamos, si no la que más, de las 2-3 grandes batallas de nuestra época. De acuerdo. Bueno, y ahora sí, la última, bueno, que esperamos que no te lo hayas pasado, no te lo hayas pasado fatal. No, a mí me gusta hablar, ya lo habéis visto. Esto facilita el trabajo de montar un podcast. Eso no es negativo. Y después lo que le decimos a todo el mundo, que existe la posibilidad que no va a ser ni el mes que viene ni el año que viene, pero que en algún momento volvamos a decirte: Lorenzo, ¿cómo va esto? ¿Te dejas volver a atracar? I tant. Encantat. Perfecto. Pues eso, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter.